Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de Teleclínica del programa de Anatomía Patológica. En esta ocasión nos acompañan unos colegas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Juan José Cañénguez, quien es residente de primer año del Departamento de Patología del Hospital General del Seguro Social, y el doctor Giovanni Molina Paredes, quien es médico patólogo con especialidad en nefropatología y además coordinador docente del Departamento de Patología del Hospital General en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esta tarde nos van a presentar un tema de interés, ¿verdad? Enfermedad por inmunoglobulina 4 en el riñón trasplantado. Entonces, es un tema pues de bastante importancia, sobre todo ahora que se está retomando los programas de trasplante renal, ¿verdad? En nuestro país, y es importante que conozcamos acerca de esta temática. Les recuerdo que cualquier pregunta pueden hacerla al final de la presentación o pueden escribirlas, ¿verdad? Todas sus dudas en la casilla de comentarios, ¿verdad? Para poder responderlas a más adelante, ¿verdad? Entonces, los dejo en este momento con el doctor Juan José Cañénguez, ¿verdad? Quien iniciará con la presentación del tema. Tengan muy buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy el doctor Juan José Cañínguez, soy residente de primer año de Anatomía Patológica del Hospital General del Seguro Social. Y bueno, para mí es un gusto presentar el caso del día de hoy. Vamos a comenzar con el caso. Para empezar, tenemos los datos de la paciente. Tenemos que las siglas de su nombre son SMHA. Es una paciente de sexo femenino de 46 años. Y dentro de los antecedentes personales que tenemos de la paciente, tenemos antecedentes médicos. Es una paciente diabética e hipertensa, actualmente en tratamiento con metformina y con losartán. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, es una paciente receptora de trasplante renal en el año 2010 y dentro de sus antecedentes obstétricos es una paciente para unos, abortos uno, vivos uno y alérgica a la vancomicina. La historia clínica con la que se presentó la paciente, ella consultó el día 6 de mayo del presente año con historia de un día de evolución de dolor en el flanco derecho, que es el sitio del injerto, de tipo punzante, de moderada a fuerte intensidad y que le dificultaba la deambulación. Dentro de otra sintomatología que se investigó en la paciente al momento de hacer la historia clínica, ella negaba la presencia de fiebre, síntomas gastrointestinales, disuria y hematuria. Al examen físico, se encontró a la paciente con una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, y al examen físico dirigido por sistemas, se encontró con un abdomen blando y depresivo, con dolor a la palpación superficial en el flanco derecho, sin la presencia de signos apendiculares, por lo que se le dio plan de ingreso en medicina interna para seguir estudiando a la paciente como un posible abdomen agudo o un posible rechazo. Dentro de los otros exámenes que se le hicieron o exámenes complementarios que se le practicaron el día del ingreso, tenemos un hemograma en el cual había leucocitosis con 16.800 leucocitos a predominio de neutrófilos. Además, se encontró una hemoglobina de 11.5 gramos sobre decilitro, un hematócrito de 34.3% y 361.000 plaquetas. Dentro de la química que se practicó el mismo día, tenía una glucosa de 179 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 1.11 y una tasa de filtrado glomerular de 58.5 ml por minuto. También la PCR se encontraba elevada, tenía 6.31 miligramos sobre decilitro. Se le practicó un examen general de orina en el cual la esterasa era de 500 y se encontraron hasta 85 leucocitos por campo. Ese mismo día se le practicó una ultrasonografía abdominal en la cual se describe que había una dilatación de la pelvis renal y es la presencia de una masa ovalada de bordes irregulares en el polo inferior del riñón trasplantado. Posteriormente,
Se reportó un urocultivo en el cual se encontraron más de 100.000 unidades formadoras de colonias positivas a Streptococcus agalactiae y se le inició tratamiento a la paciente con antibiótico-terapia. Para complementar el estudio de ultrasonografía, también se le practicó un TAC abdominopélvico, en el cual se observó que en el polo inferior del riñón trasplantado había una lesión de bordes poco definidos de 3.1 por 2.9 por 2.7 centímetros y se acompañaba de 5 ganglios ilíacos externos e inguinales derechos de naturaleza indeterminada. Por lo cual, posteriormente, el plan que se le dio es el día 6, ella ingresó. El día 8 se le practicó el TAC abdominopélvico y posterior a que se practicó el TAC, el plan que se le dio fue que se iba a tomar una biopsia renal cuando terminara el tratamiento de antibiótico terapia, que fue el día 15 que se le tomó la biopsia renal. Lo que nosotros recibimos acá en el departamento de patología, recibimos dos frascos, uno etiquetado como B25 21650, en el cual se encontraban tres muestras filiformes que variaron entre 0.7 y 1.1 centímetros por 0.1 centímetros de diámetro, y un segundo frasco etiquetado como B25 21651, en el cual habían cuatro muestras filiformes que variaron entre 0.3 y 1.9 centímetros por 0.1 centímetros de diámetro. Al estudio microscópico, en la que estaba etiquetada como B25-650, lo que podíamos observar era fragmentos de parénquima renal en el cual habían algunas áreas con fibrosis y extenso edema intersticial secundario a defectos por fijación. En el segundo frasco, lo que encontramos fueron fragmentos tanto de médula y de corteza renal, en la cual a una vista panorámica lo que más llamaba la atención era áreas de fibrosis y también un infiltrado intersticial inflamatorio crónico a predominio de linfoplasmocítico. Al acercarnos, pudimos observar que encontramos hasta dos glomérulos en los cuales había una acentuación leve del patrón lobulado. Se acompañaba también de una hipercelularidad mesangial leve y la presencia de linfocitos y eosinófilos intracapilares. En cuanto al resto del parénquima o el resto de los fragmentos de las muestras, podemos observar que había presencia de fibrosis en un patrón característico o patrón estoriforme y también el infiltrado se caracterizaba porque estaba constituido principalmente por linfocitos y una gran cantidad de células plasmáticas con presencia de algunos eosinófilos. Además, se pudo observar áreas con atrofia tubular y la presencia de algunos cilindros granulares y en otras secciones de los fragmentos de la muestra también se observaba que el infiltrado era incluso mucho más denso. Con todos esos hallazgos y tomando en cuenta el antecedente de trasplante renal de la paciente, una paciente diabética, mal controlada, y los hallazgos que encontramos microscópicamente, que principalmente, o las características principales eran la fibrosis estoriforme, el infiltrado intersticial linfoplasmocítico, nos planteamos algunos diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales vamos a ir viendo cada uno de ellos de manera breve. Dentro de esos diagnósticos tenemos una pielonefritis crónica, un desorden linfoproliferativo post-trasplante, el rechazo renal y una nefritis tubulointersticial asociada a IgG4. Para empezar, tenemos a la pielonefritis crónica. En el caso de la pielonefritis crónica, esta va a estar definida como una inflamación que se va a caracterizar por un infiltrado linfoplasmocítico que también va a estar acompañado de fibrosis o cicatrización y que también va a estar acompañado de atrofia tubular, generalmente por tiroidización. En el caso de los pacientes post-transplantados, esa va a presentar una de las principales complicaciones, sobre todo durante los primeros 3 a 6 meses, y va a presentar una incidencia que oscila entre el 28 y el 38% a lo largo de la vida posterior al trasplante. Hasta un 74% de los pacientes trasplantados van a presentar una infección de tracto urinario durante el primer año,
cifra o porcentaje que disminuye hasta un 21% después del segundo año. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que se va a presentar principalmente en el sexo femenino y en pacientes de edad avanzada, sobre todo en aquellos pacientes que sean mayores a 60 años, en los cuales se va a presentar hasta un 55%. También en casos de que la paciente o el paciente haya tenido infecciones del tracto urinario a repetición previo al trasplante y la inmunosupresión prolongada, principalmente en aquellos pacientes en los cuales se dé tratamiento ya sea con azatioprina y con micofenolato. En cuanto a la etiología, primero tenemos a los gram negativos a la cabeza, principalmente E. coli, que representa hasta un 70% de los casos. En el caso de los gram negativos también podemos encontrar Klebsiella y Proteus, y esos están seguidos de los gram positivos, principalmente estafilococos y streptococos. Y en algunos casos en los cuales se presente como una infección fúngica, eh, Cándida va a estar a la cabeza, representando hasta un 11% de los casos. En cuanto a la clínica de estos pacientes, van a tener una historia de malestar generalizado y dolor abdominal o en flanco, y en algunos casos se puede presentar con hipertensión arterial. Va a haber una alteración de la función renal con un ego y un urocultivo positivos, asociado a proteinuria, bacteriuria y hematuria microscópica, y en el caso de la ultrasonografía y el TAC, puede haber este parénquima con ecogenicidad anormal y cambios de tipo masa. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, lo que vamos a encontrar principalmente va a ser un infiltrado linfoplasmocítico que puede ser difuso o puede ser irregular o también definido como patchy, que va a estar asociado a atrofia tubular por tiroidización. Además, se menciona que puede haber fibrosis periglomerular y también puede estar asociado en algunos casos a glomerulosclerosis, como podemos ver en la imagen. El segundo diagnóstico diferencial serían los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante. Esto se encuentra en la clasificación de la OMS como desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunosupresión o también asociados a eh, desregulación inmunitaria. Dentro de esa clasificación, la OMS menciona cuatro grupos principales, que son aquellos en los cuales va a haber una inmunosupresión primaria, pacientes con VIH, pacientes post-trasplante y aquellos que se definen como iatrogénicos. En el caso de nuestra paciente por el antecedente, se podría pensar como un desorden linfoproliferativo post-trasplante. Estos están asociados al uso de inmunosupresores potentes post-trasplante de manera prolongada y es la enfermedad neoplástica más común en pacientes con trasplante de órgano sólido. En algunos estudios se menciona que hay una mayor incidencia en aquellos pacientes con trasplante renal y generalmente va a estar asociado a una reactivación del virus de Epstein-Barr. Dentro de la reactivación del virus de Epstein-Barr, se mencionan algunas proteínas como la proteína transmembrana LMP2A y LMP1, que lo que van a hacer es que van a activar algunas vías que propician la proliferación celular, como la activación de el factor nuclear kappa B. Y también hay otras proteínas que son nucleares, como la EBNA1 y la proteína EBNA2, que lo que van a hacer es que van a propiciar la replicación y el reordenamiento del ADN. Tiene un aparecimiento bimodal, esos trastornos generalmente se van a presentar durante el primer año post-trasplante o también van a tener un segundo pico después de los 10 años post-trasplante. La clínica va a ser bastante heterogénea dependiendo de cómo se presente, pero generalmente los órganos más afectados van a ser el tracto gastrointestinal, por lo cual estos pacientes se pueden presentar con diarrea, dolor abdominal y pseudoobstrucción. Y también podemos encontrar hipertrofia amigdalina, de adenoides y múltiples adenopatías. En el caso de que se presenten como linfomas, ya vamos a ver posteriormente la clasificación de la OMS. También se pueden asociar, por ejemplo, a una LDH elevada, puede haber leucopenia, trombocitopenia, anemia. Vamos a tener una PCR para Epstein-Barr que puede ser variable, aunque en la mayoría de los casos va a ser positiva. Y en el TAC vamos a encontrar masas en el órgano trasplantado o también múltiples adenopatías acompañantes. Los hallazgos isopatológicos, lo que vamos a encontrar
va a ser una población que puede ser heterogénea o también puede ser homogénea, de células que incluyen células de tamaño variable, que pueden tener contornos nucleares irregulares, pueden haber población variable de células plasmáticas y también números variables de inmunoblastos. Para eso nos vamos a ayudar un poco acerca de con la clasificación de la OMS. La OMS las clasifica en los que son no destructivos, que se caracterizan porque la arquitectura del tejido que va a estar siendo afectado va a estar preservada. Y generalmente acá vamos a incluir a la hiperplasia de células plasmáticas, a la hiperplasia folicular y a la hiperplasia de tipo mononucleosis infecciosa. Ese representa del 12 al 15% de todos los desórdenes post-trasplante y casi que el 100% va a estar asociado a virus de Epstein-Barr. Generalmente ese no es clonal y no hay mutaciones en los oncogenes. Y también se caracteriza porque esa principalmente se va a presentar en niños y en jóvenes adolescentes. La segunda clasificación serían los que son destructivos y dentro de los destructivos tenemos a los que son polimórficos y a los que son monomórficos. En el caso de los polimórficos o polimorfos, lo que vamos a observar va a ser un espectro completo de células B en distintos estadios de maduración. En la inmunistoquímica podemos encontrar una mezcla tanto de células B y células T en distintos estadios de maduración y más del 90% van a estar asociados a Epstein-Barr. Esos son los principales que se van a presentar y representan entre el 70 y el 80% de todos los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante. Eh, Luego tenemos los que son monomorfos o que van a ser definidos como que van a cumplir los criterios para linfoma en los pacientes que son inmunocompetentes. Generalmente, esos van a ser linfomas difusos de células B grandes, CD20 positivos, y van a estar asociados a mutaciones en oncogenes con reordenamientos, por ejemplo, reordenamiento del CEMIC, y van a ser clonales. En estos casos, desde el 60 al 85% van a estar asociados a Epstein-Barr. En las imágenes que vemos en la parte inferior de la diapositiva, es una imagen que se encontraba en ese artículo en el cual era de un paciente o de una biopsia de un riñón trasplantado en la cual había una proliferación linfoplasmocítica. Como podemos observar, hay un severo infiltrado con algunas células linfoides y algunas células con características plasmocitoides. Pero al realizar estudios complementarios con inmunistoquímica en este paciente, se observó que había marcación para CD45, había marcación para PAX8, para CD20, CD19 y también había marcación para CD79A, por lo cual, como podemos observar, era una población bastante heterogénea con un espectro de maduración de células B en diferentes estadios, por lo cual se clasificó como un desorden linfoproliferativo post-trasplante de tipo polimorfo. Continuando, tenemos el rechazo renal. Este va a estar definido como una entidad inmunológica que generalmente va a estar asociada a una respuesta a los antígenos del injerto por parte del sistema inmunitario del paciente receptor, o también a la presencia de algunos anticuerpos preformados, sobre todo aquellos que están asociados a grupo ABO y HLA. Este tiene una incidencia en el primer año del 7.9% y de manera general se han clasificado como hiperagudo, agudo, crónico y actualmente también se incluye el crónico activo. Ese puede ser de tipo humoral o mediado por anticuerpos o también mediado por células T. Dentro de la clínica, generalmente el paciente va a ser asintomático y en el caso de que presente síntomas van a estar asociados principalmente a la disminución del órgano trasplantado. En el caso de esa paciente que de rechazo o un rechazo renal, se va a ver una elevación de la creatinina mayor al 25% con respecto a la creatinina basal. Se va a acompañar de proteinuria, puede haber hipertensión y en algunos casos también se acompaña de fiebre, dolor en el sitio de injerto, oliguria, hematuria, disuria. Y en la serología vamos a encontrar anticuerpos de tipo donador específico. En el TAC
puede haber engrosamiento de la corteza y ese adelgazamiento o pérdida de la relación córtico-medular. Dentro de los hallazgos histopatológicos, estos van a estar definidos por la clasificación de BAM, en la cual bueno, vamos a observar que vamos a tener 17 ítems o 17 indicadores y dependiendo de los indicadores que nosotros encontremos en la biopsia, la vamos a clasificar posteriormente en 6 categorías. Dentro de los indicadores principales o los que nos pueden indicar si tenemos un rechazo humoral o un rechazo mediado por células. Por ejemplo, en el caso de que haya tubulitis, que haya inflamación intersticial, podemos decir que podría ser un rechazo mediado por células T. Y en el caso de que encontremos glomerulitis y capilaritis peritubular, entonces acompañado de depósitos de C4D, podemos decir que está mediado por de tipo humoral o mediado por anticuerpos. Dentro de las clasificaciones, tenemos la categoría 1, en la cual vamos a tener una biopsia normal. La categoría 2, que va a ser un rechazo mediado por anticuerpos, y esos a su vez se van a desglosar o se van a subclasificar en agudos, crónicos y crónicos activos. En la categoría 3 tenemos un rechazo sospechoso o con características limítrofes. En la categoría 4 va a ser el que va a ser mediado por células T. Y en la categoría 5, que se fue incluida en la última clasificación de BAM, tenemos la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. En el caso de la categoría 6, van a ser todos aquellos cambios que no estén relacionados directamente con un rechazo agudo o un rechazo crónico. Y dentro de esa categoría tenemos las entidades que hemos hablado anteriormente, que son la pielonefritis, los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante. También se pueden haber, aquí se clasifica la toxicidad asociada a inhibidores de calcineurina, también recidivas o también glomerulopatías de novo. Y luego tenemos la nefritis tubulointersticial asociada a IgG4. Esa va a ser o va a estar definida como una enfermedad fibroinflamatoria multisistémica que ha sido descrita recientemente. Fue descrita por primera vez en el año 2001 y esa se va a caracterizar porque vamos a encontrar un infiltrado linfoplasmocítico marcado con fibrosis de patrón storiforme y flebitis obliterante en los tejidos o órganos que son afectados. Generalmente, este se presenta mayormente en el sexo masculino, con una relación de 7-1 con respecto al sexo femenino. Y la edad de presentación varía entre los 20 a los 80 años, con un pico de incidencia en la sexta década de la vida. Se ha mencionado dentro de la literatura que han habido riñones trasplantados con recurrencia de enfermedad asociada a IgG4 y en la clínica esa se va a presentar ya sea como una masa o varias masas renales con un aumento de tamaño progresivo acompañado de falla renal aguda o crónica y la afectación de algunos otros órganos. Puede haber colangitis esclerosantes, sialadenitis, también pueden haber linfadenopatías retroperitoneales y se puede acompañar de proteinuria, en algunos casos en rango nefrótico. También puede haber hipergammaglobulinemia y se va a caracterizar también porque los niveles de IgG total y de IgG4 van a estar elevados hasta en el 80% de los casos. En algunos casos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan antecedente de asma, también se puede encontrar eosinofilia. Dentro de los estudios complementarios, por ejemplo, en la ultrasonografía, puede haber un aumento de tamaño del órgano trasplantado y puede haber cambios de masas focales. Y en el TAC se pueden encontrar masas únicas o múltiples, cambios sugestivos de vasculitis y también en algunos casos podría aparecer o podría sugerir malignidad y puede estar acompañado de múltiples adenopatías. Dentro de los hallazgos histopatológicos, vamos a revisar la última clasificación del Colegio Americano de Reumatología. Y dentro de los hallazgos que ellos mencionan, tenemos principalmente el infiltrado linfoplasmocítico, como podemos observar en las dos imágenes superiores, que generalmente va a ser acompañado de fibrosis inflamatoria, fibrosis
de tipo storiforme. Y en el caso de, por ejemplo, que mandemos estudios complementarios, por ejemplo, con inmunofluorescencia, puede haber depósitos granulares en la membrana basal tubular de IgG, pueden haber de complemento de S3 y kappa y lambda. Y en el caso de la microscopía electrónica, van a haber depósitos electrodensos también, siempre en la membrana basal tubular. En el estudio con inmunoperoxidasa, podemos observar que hay una marcación de IgG4 y de IgG. Generalmente, dependiendo de si tenemos el tejido completo o tenemos biopsias, va a ser diferente el porcentaje que se va a tomar en cuenta para decir que es positivo, pero generalmente va a haber una relación entre IgG4 e IgG mayor al 40%. Acá tenemos el cuadro presentado por el Colegio Americano de Reumatología, en el cual tenemos varios ítems y es la sumatoria que es necesaria para realizar el diagnóstico. En el caso del ítem 1, tenemos las características radiológicas y clínicas, dentro de las cuales se menciona de que es uno o varios órganos se presentan inflamación, ya sea localizada o difusa, o efecto de masa o nódulos, que son característicos de la enfermedad renal, enfermedad renal asociada a IgG4. También puede haber inflamación o agrandamiento de nódulos linfáticos. Y el ítem 2 correspondería al diagnóstico serológico, en el cual vamos a tener niveles de IgG4 en el suero mayores a 135 miligramos sobre decilitro. Y en el ítem 3 tenemos el diagnóstico patológico, en el cual se van a tener en cuenta tres criterios principales, que son eh, la fibrosis con el infiltrado de células plasmáticas y linfocitos densos. Y también se va a tomar en cuenta la relación entre las células plasmáticas que son positivas a IgG4 y las células plasmáticas que son positivas a IgG que sea mayor al 40%. Pero dentro de ese segundo parámetro, también tenemos una nota explicatoria en la cual ellos mencionan que en aquellas, por ejemplo, en el caso de que sean biopsias pequeñas, se puede tomar en cuenta o se puede decir que es positivo IgG4 cuando se contabilizan más de 10 células plasmáticas positivas a IgG4 en es un campo de alto poder. Y la fibrosis es toriforme. Entonces, el diagnóstico definitivo se realizaría si tenemos los tres ítems o si el paciente cumple los tres ítems. Un diagnóstico probable se define como la presencia del ítem 3, es decir, los hallazgos patológicos más la serología. Y un posible sería los hallazgos radiológicos o clínicos más la serología. Entonces, ya que hicimos esta revisión acerca de los posibles diagnósticos diferenciales, al menos en el caso de nuestra paciente, tomamos en cuenta de que es una paciente con trasplante renal y que los hallazgos principales que nosotros encontramos fueron una fibrosis gestoriforme con el infiltrado linfoplasmocítico. Se complementó el estudio con inmunistoquímica, para lo cual se mandó CD138 y CD38, que podemos observar que es positivo en células plasmáticas. Además, se realizó CD20 positivo en algunas células B reactivas y CD56 que fue negativo. En cuanto al estudio con IgG IgG4, podemos observar que si bien la relación no es mayor al 40%, en cuanto a las células plasmáticas que son positivas a IgG4, tomando en cuenta de que esas eran biopsias o muestras filiformes, pudimos contabilizar que habían más de 10 células plasmáticas positivas a IgG4, con una media de 20 células en 3 campos de alto poder. Además, se realizó hibridación in situ con capa y lambda, observándose una relación de 4:1. Por lo cual, ya que tenemos tanto a nivel morfológico
la fibrosis gestoriforme, el infiltrado linfoplasmocítico. Y al apoyarnos con la inmunistoquímica, podemos decir que sí habían células plasmáticas positivas a IgG4. Entonces, bueno, el diagnóstico en el caso de esta paciente sería como una nefritis tubulointersticial asociada a IgG4 o altamente sugestiva, ya que es necesario que se complemente el estudio con serología en el caso de nuestra paciente. Dentro de la revisión que se hizo, de la revisión bibliográfica que se hizo, realmente no encontramos o no se encontró que existiera una relación entre un riñón trasplantado y el aparecimiento de una nefritis tubulointersticial relacionada a IgG4, pero encontré ese reporte de caso que fue publicado en la revista americana de trasplante, en el cual había una nefritis tubulointersticial relacionada a IgG4 recurrente en un paciente con rechazo mediado por anticuerpos crónico activo concurrente, en el cual se menciona de que es un paciente de 28 años con trasplante renal. No se menciona por qué se realizó el trasplante renal, pero se menciona que se le dio seguimiento y 5 años posterior al trasplante empezó a presentar falla renal. Se hizo la biopsia renal en la cual ellos encontraron que habían hallazgos sugestivos de rechazo renal, pero aparte de los hallazgos sugestivos del rechazo renal, también se encontraron hallazgos que eran compatibles con una nefritis tubulointersticial asociada a IgG4. Como podemos observar en la imagen A, ellos mencionaban de que bueno, lo que podemos observar es este doble contorno en la membrana basal glomerular, que eso se clasificaría como una glomerulitis, bueno, en la clasificación de Banff se clasifica como CG o una glomerulitis crónica, y también había presencia de células mononucleares intracapilares, por lo cual también el paciente tenía glomerulitis. También se observó la presencia de linfocitos en los capilares peritubulares, por lo cual también presentaba capilaritis peritubular, y se le realizó inmunofluorescencia con C4D positiva, por lo cual esos hallazgos eran compatibles con un rechazo renal o un rechazo del algo injerto de tipo mediado por anticuerpos. En el resto de los fragmentos o de las biopsias que se obtuvieron en este paciente, se podía observar que había un infiltrado linfoplasmocítico. Ellos mencionaban que había fibrosis gestoriforme de manera focal y se le realizó tinción de inmunoperoxidasa con IgG4, que también fue positiva, y una microscopía electrónica en la cual habían depósitos en la membrana basal en la membrana basal tubular, por lo cual también se hizo el diagnóstico de una nefritis tubulointersticial asociada a IgG4 concurrente en este paciente. Una vez se hizo el diagnóstico, también se investigó un poco acerca de los antecedentes del paciente, y dentro de los antecedentes habían biopsias previas de tanto de glándula salival y de algunos ganglios en las cuales se describía que había marcado infiltrado de células plasmáticas y de linfocitos, pero realmente en el momento en el que las biopsias fueron tomadas, no se pensó en una enfermedad asociada a IgG4, sino que fue hasta el momento en el que se realizó la biopsia renal en que se hizo también este diagnóstico. Por lo cual, lo más probable es que esas biopsias que se tomaron de primera vez, si era una enfermedad asociada a IgG4, que posteriormente tuvo una recurrencia en el riñón trasplantado de este paciente. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, doctor Cañengues, por su presentación. Entonces, en este momento, pues abrimos
el espacio por si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, ¿verdad? Que con respecto al tema. Si tienen alguna duda, también pueden escribirla en el apartado del chat, ¿verdad? Para poder responder a las inquietudes, si hay. Bueno, entonces, creo que no tenemos comentarios entonces o preguntas. Pues agradecemos, ¿verdad?, la participación, ¿verdad?, de los colegas. Muchas gracias, doctor Cañengue, por su tiempo y por sus conocimientos con respecto al tema del trasplante renal y esta entidad, ¿verdad?, específica. Y bueno, pues quedan todos invitados también para la próxima sesión, ¿verdad? El- vamos a tratar de tener siempre, ¿verdad? Temas variados para las siguientes ponencias. La siguiente sería para el mes de octubre, así que estaríamos pendientes de enviarles la invitación, ¿verdad? Y el nuevo tema a tratar. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y pasen buenas tardes.